Bueno, entonces teorema del resto y regla de Ruffini. Acá vamos a hacer otra vez una división por el método que estuvimos haciendo luego. Que sería, por ejemplo, si tengo 3x, 3x elevado a la tercera, después tengo menos 2x cuadrado, menos 2x cuadrado, después tengo menos 18x, 18x, y después tengo menos 1. Voy a dividir por x más 2. Esto ya está ordenado, ¿verdad? Ya está ordenado de forma descendente la parte del dividendo y también la parte del divisor. Y no falta ninguno de los términos. Está a la tercera, a la segunda, a la primera y también el término independiente, que sería x a la 0 en este caso, ¿verdad? Siempre en la división, en la forma práctica, hay que dividir el primer término del dividendo por el primer término del divisor. Eso lo hacemos en un cálculo auxiliar, ¿verdad? En el cálculo auxiliar entonces dividimos 3x a la tercera, 3x a la tercera, dividido x. ¿Cuánto me va a dar? Me va a dar es igual a 3x al cuadrado. En la división se restan los exponentes. Este tiene 3 dividido 1, me da 3. Y x a la tercera dividido x me da x cuadrado. Ahora 3x cuadrado pongo en el cociente acá, 3x cuadrado, y empiezo a multiplicar por cada uno. 3x cuadrado por x me va a dar acá 3x a la tercera. Luego 3x cuadrado por 2 me va a dar positivo 6x cuadrado. 6x al cuadrado. Acá les cambio su signo. Acá uno del sustrayendo este es positivo pasa a ser negativo y este que es positivo pasa a ser negativo también. Acá al restarse me va a dar 0 y acá son signos iguales. Los dos son negativos, se van a sumar. 2 más 6 serían 8. 8x cuadrado. Se suman y conserva su signo cuando tienen el mismo signo. Entonces acá va a ser negativo. Bajo el 18, el negativo 18x acá, al lado de 8x al cuadrado. Entonces bajo acá. Nuevamente hago la división entre el primer término del dividendo por el primer término del divisor. O sea que hago la división entre 8x cuadrado. Voy a dividir por x. Al dividir me va a dar negativo 8, menos por más menos, y x cuadrado dividido x me va a dar x. Este negativo 8x pongo otra vez en el cociente, que sería negativo 8x, y empiezo a multiplicar por cada uno. Negativo 8x por x me va a dar negativo 8x cuadrado, 8x al cuadrado. Luego negativo 8x por positivo 2 me va a dar, acá este es 18x nomás, yo bajé 18x cuadrado, tiene que ser 18x nomás. Acá bajó 18x. Luego acá 8x por 2 me va a dar negativo 16x. 16x. Y acá les cambio su signo. Los que son negativos pasan a ser positivos. Los que son negativos pasan a ser positivos. Acá al restarse son signos contrarios, se restan y sale 0. Acá también son signos contrarios, se restan y sale 18 menos 16 me va a salir 2. Y lleva el signo al mayor en su valor absoluto. 18 es mayor que 16, por eso lleva negativo. Y paso bajo acá el último negativo 1. Y nuevamente divido el primer término del dividendo por el primer término del divisor. O sea que divido negativo 2x, que está en el dividendo, voy a dividir por x, ¿verdad? Por esta x. Negativo 2x dividido x. Negativo 2x dividido x, x se simplifica con x, entonces me sobra negativo 2 acá. Y este negativo 2 voy a poner en el cociente acá. Negativo 2 por x me va a dar negativo 2x. Negativo 2 por positivo 2 me va a dar menos por menos, menos por más, menos. 2 por 2, 4. Y ahí les cambio su signo. Este que es negativo pasa a ser positivo. Y este que es negativo también pasa a ser positivo.
Se van a restar, en este me va a dar 0, y menos 1 más 4 me va a dar 3 positivos. Se restan y lleva el signo del mayor. Acá ya no hay ninguno que bajar, y este es un término independiente ya, y nuestro primer término es x, entonces este ya es mi residuo. Este ya va a ser mi resto o residuo, ¿verdad? Voy a ponerle que es el resto. Es una división inexacta, entonces. Significa que si yo multiplico este cociente por el divisor y le sumo el residuo, me tiene que dar este dividendo, este término, ¿verdad? Estos 4 términos que tenemos acá, que sería un polinomio, ¿verdad? Bueno, este es por el método anterior, que es el método práctico. Yo puedo resolver también por el teorema del resto, toda vez que el divisor sea su mayor exponente sea 1. Si tiene más exponente 2, el teorema del resto ya no me sirve en ese caso, y la regla de Ruffini, ¿verdad? En este caso, puedo aplicarle porque el mayor grado del divisor es 1, ¿verdad? Y puedo aplicarle regla de Ruffini, también puedo aplicarle para esta situación. Teorema del resto solamente sirve para que yo pueda saber si es una división exacta o inexacta y cuál va a ser su resto, ¿verdad? Cuál va a ser su residuo. Vamos a aplicarle el teorema del resto. Acá abajo vamos a aplicarle el teorema del resto. El teorema del resto es cambiarle. Ven que acá tenemos x más 2, ¿verdad? Es como que yo iguale x más 2 a 0 y despejar la x. Esta x que está sumando va a pasar restando al otro miembro. 0 menos 2 es menos 2. O sea que x cambio por negativo 2. Directamente le cambio su signo a este que está positivo, va a ser negativo 2. Si está negativo, va a ser positivo 2, ¿verdad? Entonces cambio los valores de x por negativo 2. Acá le aplico el teorema del resto. Entonces acá va a ser 3x a la tercera. En vez de x a la tercera, voy a poner por, puntito acá, negativo 2 a la tercera. Porque x para nosotros vale negativo 2. Acá está. Luego acá es menos 2 por x al cuadrado. X vale negativo 2. Pongo entre paréntesis porque mi x es negativa. Entonces, al cuadrado. Menos 18 por x. ¿X cuánto vale? X vale negativo 2. Pongo otra vez entre paréntesis negativo 2. Acá es menos 1. Hasta ahí. Solamente el dividendo le cambio las x por negativo 2. Voy resolviendo. Acá va a ser, este primero se resuelven las potencias y por último las multiplicaciones y luego las sumas y restas, ¿verdad? Negativo 2 a la tercera me va a salir negativo 8, porque es un número negativo elevado a una potencia impar, vuelve a ser negativo. 2 a la tercera significa 2 por 2 por 2, que serían 8. 2 por 2, 4, y 4 por 2, 8. Este acá va a ser negativo 2 otra vez, por un número negativo a una potencia par es positivo, entonces 2 al cuadrado me da 4. 2 al cuadrado significa 2 veces 2. Acá es negativo 18 por negativo 2, ya puedo multiplicar. Menos por menos va a ser más. 18 por 2 me va a salir 36. Hago la multiplicación y luego le pongo menos 1. Ahora puedo hacer las multiplicaciones acá. Por último tengo que hacer las sumas y la resta. Esta es una multiplicación acá, esta es otra. Este ya hice porque no hay potencia acá, no había potencia. 3 por negativo 8 me va a dar negativo 24. Signos contrarios, o sea que positivo por negativo es negativo, y 3 por 8 es 24. Negativo 2 por 4 me va a dar negativo 8. Más 36 y al final menos 1. Primero voy a sumar los que son signos iguales. Los signos iguales se suman y conservan sus signos. Negativo, estos son negativos, ¿verdad? Solamente el 36 es positivo. Entonces el 36 voy a dejar solo y voy a poner acá. Negativo 8 con negativo 2 me va a dar negativo 10. Negativo 10 con negativo 24 me va a dar negativo 34. Acá me va a dar los negativos sumados todos. Signos iguales se suman y conservan sus signos. Me da 34 y 34. Algo está mal acá. Ah, este 1 porque nos tiene que salir 3. Este negativo 1 bajé como negativo 2. Este copié mal acá. Voy a borrar y copio bien.
este es negativo 1. Este negativo 1 baja acá. Este es negativo 18 por negativo 2 salió 36. Bueno, acá es negativo 24. Con negativo 8 me va a dar negativo 32. Negativo 32 con negativo 1 me va a dar negativo 33. Acá tiene que ser negativo 33. Y ahí al restar 36 menos 33 me va a dar positivo 3. Este va a ser mi residuo. Si me sale distinto de 0, significa que es una división inexacta. Esta es una división inexacta y me salió que el resto es 3. Acá también me salió que el residuo es 3. Solo que en esta división, que es de la forma práctica, lo que hago es calculo el valor del cociente también. Acá solamente calculo el residuo. Este es teorema del resto, es lo que explico acá. Teorema del resto. Y acá es la división que hicimos en la clase anterior, que es de la forma práctica. Acá al lado vamos a resolver por la regla de Ruffini. La regla de Ruffini, para hacer por regla de Ruffini, es importante utilizar estas barras para poder calcular. Entonces voy a utilizar acá estas barras para poder calcular los valores. En la regla de Ruffini, acá el negativo 2 que me salió acá, x negativo 2, porque este es positivo, entonces es negativo cuando es positivo. Cuando es positivo es negativo y cuando es negativo va a ser positivo. Bueno, voy poniendo, el polinomio es de esta forma. El polinomio es 3x a la tercera. Este copio nomás otra vez para tener como referencia. Este no se copia entre las barras. Voy a estar un poquito más arriba. A ver, menos 1. Bueno, acá voy a bajar más nomás mi barra para que no se confundan después. Desde acá voy a ponerle mi barra. Ahí está. Bueno, entonces voy calculando. Primero bajo el 3. Voy bajando los coeficientes. Acá tengo x a la tercera. ¿Qué va después? X al cuadrado. ¿Qué sucede si no tengo x cuadrado? Le pongo 0 acá. O le puedo poner una raya. Acá es más fácil poniéndole 0. Después x a la primera. Pongo acá negativo 18. Si no estuviese el x cuadrado, iba a poner acá 0 y luego negativo 18 acá. Como están todos los términos, entonces pongo todos los términos. En regla de Ruffini, acá el primer valor que está acá, tengo que bajar directamente acá, que va a ser uno de los resultados, parte del resultado, que va a ser el cociente, y este multiplico por este número que está acá. Voy a multiplicar el 3 por este valor. 3 por negativo 2 me va a dar negativo 6. Negativo 6. Acá sumo. Lo que voy a hacer es sumar. Es una suma algebraica. Signos iguales se suman y conserva su signo. Negativo 8 me va a dar. 6 más 2, 8 y conserva el signo negativo. Ahora negativo 8 multiplico por negativo 2, menos por menos, más. Y me va a dar positivo 16. Pongo acá el positivo 16. Y acá hago una suma algebraica otra vez. Signos contrarios se restan. Este es positivo, este es negativo. Entonces se van a restar. 18 menos 16 es 2 y lleva el signo del mayor. 18 es mayor en su valor absoluto, entonces lleva negativo. Nuevamente negativo 1, negativo 2 voy a multiplicar por negativo 2. Menos por menos me va a dar más. Y 2 por 2 me va a dar 4. Hago la suma algebraica, positivo con negativo resto, 4 menos 1 me da 3. Este último valor que me sale acá es el residuo. Este es el residuo. Y estos son los cocientes. Entonces, o sea que este es el cociente en realidad, porque todos forman parte del cociente. Entonces, acá voy a poner mi cociente. Acá voy a poner cociente. Escribir luego cociente, 2 puntos. Y abajo voy a poner mi resto o residuo. Esto es siempre importante identificar en la regla de Ruffini, ¿verdad? Cuando estamos calculando regla de Ruffini hay que hacer esto. Bueno, entonces ahora identifico el cociente. Acá es muy importante atender. Si acá es x a la tercera, entonces para este valor, este va a ser el coeficiente del cociente. Coeficiente del cociente. Pongo el 3. Si acá es x a la tercera, este ya va a bajar en x al cuadrado.
siempre va a bajar 1. Si estuviese x a la quinta, va a bajar en x a la cuarta. Luego le escribimos el 8x, negativo 8, y va a ir bajando su exponente. Si acá es al cuadrado, acá ya va a ser a la primera. Y luego de a la primera que viene el término independiente, que es el negativo 2. Ahí ya identificamos el cociente. Y el residuo es el número que sale acá. Si acá en el último sale 0, significa que es una división exacta. No tiene resto. Y sería el cociente este, ¿verdad? Ven que este cociente que está acá coincide con la división que nosotros hicimos hace rato de la forma práctica. Y nuestro resto también coincide, que es el 3, y acá el 3 también. ¿Qué sucede si acá, por ejemplo, es un 0? Si acá es un 0, entonces va a quedar 3x cuadrado, y en vez de poner 8x o poner 2x, va a ir negativo 2 nomás ya. ¿Por qué? Porque la parte de x significa que es 0, entonces la parte de x no va a llevar, de x a la primera me refiero, ¿verdad? Ahí está. Ya tenemos regla de Ruffini también ahí. ¿Alguna pregunta, dudas al respecto? No, profe. Bueno, hagamos un ejercicio más donde tengamos ausencia de algún término. Bueno, voy a borrar todo ya que esto se está grabando. Entonces, pongo cualquier polinomio acá. A ver, x a la cuarta menos x al cuadrado más 2x menos 1. Bueno. Y acá le pongo, me pide dividir por, a ver, x menos 1. Bueno. Este siempre tiene que ser su exponente 1 para que sea divisible, para que yo pueda usar la regla de Ruffini en la división. Entonces voy ordenando. Ven que acá voy a poner mis barras para poder hacer la división por regla de Ruffini. Acá voy a poner la barra, acá pongo esta parte, hasta ahí, ¿verdad? Bueno, pongo acá, si acá es negativo 1, entonces acá tiene que ser positivo 1. Está positivo 1. Comienzo de x a la cuarta, acá. ¿Cuál va a ser el coeficiente de x a la cuarta? Acá tienen 1, entonces pongo acá 1. ¿Cuál es el siguiente término que tiene que ir? El siguiente término es a la tercera, no hay a la tercera. Entonces, ¿qué hago? Pongo una raya o pongo 0. Puedo usar cualquiera de las dos técnicas. Igual me va a salir porque el 0 es ahí neutro en la suma y en la resta, ¿verdad? Luego bajo x a la primera, que va a ser x al cuadrado, digo bien, que sería negativo 1. Luego x a la primera, que sería positivo 2. Y luego el término independiente, que sería negativo 1. Ahí ya está. Este voy a alargar un chiquitito más. A ver, este, tengo que seleccionar. Ahí está. Le tiene que agarrar a la parte numérica. Bueno, siempre en regla de Ruffini bajamos el primer término, el primer coeficiente, que es el 1 acá. Y este 1 voy a multiplicar por este 1 que está acá. 1 por 1 me va a dar 1. Y acá bajo es 0 más 1, es una suma, va a quedar 1 acá. 1 multiplico otra vez por este 1. 1 por 1 me da 1. Y menos 1 más 1 me va a dar 0 acá. 0 por 1 me va a dar 0 acá. Y acá sumo nuevamente. 2 más 0 me da 2. Y 2 por 1 me va a dar acá 2 positivo. Y negativo 1 más 2 me va a dar 1 positivo. Signos contrarios se restan y el signo es mayor. El 2 es mayor. Este es mi residuo. Significa que es una división inexacta también, porque me sale distinto de 0. Entonces, ¿qué es lo que tengo que identificar? Tengo que identificar mi cociente, que es el resultado, ¿verdad? Parte del resultado, cociente. Y tengo que identificar también el resto o residuo. Calculo también el resto. Identifico, ¿verdad? Porque los resultados ya están. Y acá es muy importante atender bien. Si tengo x a la cuarta, acá ya va a ser, este va a ser el coeficiente de x a la tercera.
¿Por qué? Porque siempre tiene que reducir en 1 su exponente al dividirse. A la cuarta, este ya va a ser a la tercera. El coeficiente es 1, no hace falta poner este. Si quiero poner, igual no está mal. Después el siguiente término, ¿cuál es? Va a ser el coeficiente de x cuadrado. De x cuadrado, sí. Es positivo, entonces más x cuadrado. Es 1 también, no hace falta poner. El siguiente término es para x a la primera. Y ven que sale 0, entonces no hace falta poner 0x. Le quitamos nomás, no le ponemos nada, porque ya es 0. Y el 2 no va a ser 2x, va a ser 2, porque este último número que está acá ante el residuo, el penúltimo sería, en este caso es el término independiente siempre. Entonces va a ser x a la tercera, x al cuadrado, más x cuadrado, este es 0, más 2. Este es el cociente. Y el residuo que va a ser el resto es 1. Es una división inexacta. Esto es aplicando regla de Ruffin. Acá ya tengo mi resultado. Este es el cociente. Este mismo ejercicio vamos a calcularle por el teorema del resto. Vamos a ver si nos sale 1 de 9. El teorema del resto nos sirve para poder calcular si es una división exacta o inexacta y cuál es el residuo, ¿verdad? Este es el polinomio que tengo que reemplazar. O sea que yo tengo como divisor x menos 1, ¿verdad? Entonces le igualo a 0 y el 1 que está restando pasa sumando. Entonces va a quedar x más 1 acá. Y a partir de ahí voy reemplazando. Este polinomio voy reemplazando. El teorema del resto va a quedar. Voy a copiar acá. X a la cuarta. ¿Cuánto vale x? Para nosotros es 1. Entonces acá va a ser 1 a la cuarta. En vez de x a la cuarta. 1 a la cuarta. Menos x cuadrado. Menos 1 al cuadrado. Como el 1 ahora es positivo, pongo sin paréntesis, porque no le afecta. Más 2 por x. 2x, ¿verdad? Cuando un número está al lado de una letra, significa que se está multiplicando. El valor de x es 1 en este caso. Menos 1 al final. Voy resolviendo. Primero las potencias. 1 a la cuarta es 1 otra vez. 1 por 1 por 1 es 1. 1 por 1, 1 por 1, 1 otra vez, ¿verdad? 1 al cuadrado me va a dar 1. Y acá puedo multiplicar porque no hay potencia. 2 por 1, 2. Y menos 1. Sumo todos los positivos entre sí y los negativos entre sí. Este 1 positivo con 2. 1 más 2 me va a dar 3. Menos 1 son signos iguales, sumo. Me va a dar negativo 2. Y ahí puedo restar. 3 menos 2 me va a dar 1. Significa que el resto es igual a 1. Del teorema del resto, ¿verdad? Este es teorema del resto o teorema del residuo también se le llama, ¿verdad? Y este es aplicación de la regla de Ruffin. Regla de Ruffin. Ahí está. Esta división yo puedo hacer también de la forma práctica que estuvimos haciendo en la clase anterior, ¿verdad? Entonces, hasta acá va mi grabación y estoy abierto para las preguntas.